Hola, nuevamente amigos y amigas, es un gusto saludarles una vez más. Y pues el objetivo es llevar hasta sus mentes una vez más lo que es la palabra de Dios, ya que estamos viviendo un tiempo complicado, tiempo difícil realmente, en el que la humanidad se está enfrentando a una situación en la que no hay reversa. Y pues los científicos de esta época buscan una solución al problema y no la hayan, ni la encontrarán. Eso es en cuestión de los problemas que el planeta enfrenta. Sin embargo, enfrentamos un problema más, pero mucho más serio, que es el pecado. Así es que quiero que comenzar enseñando sobre un tema, y es sobre la carta que el apóstol Pablo escribió para los hermanos en Galacia. El título de este tema es Protegiendo el Evangelio de la Gracia. Estaremos estudiando lo que es la saga de Gálatas. Estaré subiendo videos en el transcurso de los días para enseñar acerca de lo que es la salvación. No vengo a enseñar sobre una iglesia, sobre una determinada congregación, sobre una secta religiosa, no. Mi objetivo es enseñar sobre Jesucristo y que Él es el único que puede salvar nuestras almas realmente. No es mi intención llevar hasta ustedes una doctrina errónea, sino que me esforzaré en la mejor forma posible para que lo que enseñe pues sea lo correcto. Así es que comenzaremos en lo que es el capítulo 1 de Gálatas y estudiaremos los versículos del 1 al 5. Dice de la siguiente manera textual: Pablo, apóstol, no de hombres, ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia, gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué estamos viendo en estos primeros 5 versículos del capítulo 1 de Gálatas? ¿O de qué trata realmente? Pues lo que hace el libro de Gálatas es que defiende lo que es el Evangelio de la Gracia. Tal vez haya personas que no sepan qué es la gracia de Dios. Y la gracia de Dios pues es un regalo. La gracia es un regalo. La vida eterna que Dios ofrece es un regalo para nosotros. Es algo que nosotros no podemos ganar de ninguna forma. Ninguna buena obra de las que nosotros podemos hacer puede hacernos merecedores de lo que es la salvación y la vida eterna que Dios ofrece, sino que solamente la fe en el Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, porque su obra en la cruz del Calvario pues sin lugar a dudas fue el único sacrificio o la única obra capaz de pagar el precio completo de nuestros pecados. Y no es como algunas personas piensan, de que Dios hizo una parte, Jesucristo hizo una parte en la cruz y nosotros tenemos que hacer la otra parte de obra para poder obtener lo que es la salvación. La Biblia muestra que Jesucristo hizo el 100% de la obra para nuestra salvación y que nosotros no podemos hacer nada para obtenerla por nuestras propias obras. Ahora bien, es necesario que para comprender lo que es la Sagrada Escritura podamos estudiar versículo por versículo.
porque esa es la forma en la que todos deberíamos enseñar lo que es la palabra de Dios, versículo por versículo, para no confundir a las personas. Así es que vamos a tratar de aprender un poco sobre lo que es Gálatas. El video será corto por la razón de que es necesario de que lo poco que se enseñe pues se entienda. Así es que primero veamos qué es lo que sabemos del apóstol Pablo. Pablo no era cualquier persona, Pablo era un hombre estudiado en aquel entonces. Recordemos que Pablo nació 2 años antes que Jesucristo, por lo tanto podemos decir con seguridad de que él era un contemporáneo del Señor Jesucristo. O sea, lo conoció en persona. Entonces él no solamente escuchó hablar de Jesucristo, él lo conoció en persona. Entonces eso es lo que sabemos del apóstol Pablo. Sabemos de que Pablo, además de eso, mientras iba en cacería de los cristianos, pues tenemos en cuenta de que Jesucristo se le presentó en persona y Pablo le preguntó: ¿qué quieres de mí, Señor? Ahora, cuando Pablo le dijo: ¿qué quieres de mí, Señor?, podemos notar de que dice la palabra Señor. Él estaba consciente de que no era cualquier visión que estaba teniendo en ese momento, a pleno mediodía, en su camino de cacería, sino que él estaba consciente que realmente sí era el Señor quien se le había presentado. Pablo era un perseguidor de la iglesia. Pablo era un hombre que, desde su punto de vista, servía a Dios. No lo hacía de mala intención, no cazaba cristianos de mala intención, que porque realmente eran los villanos, o porque él se divertía cazándolos, no, sino que realmente él pensaba de que lo que estaba haciendo era lo correcto. Pensaba de que realmente con cazar cristianos le servía a Dios. Pongan atención a lo que estoy diciendo. Él pensaba que cazando cristianos, llevándolos a la corte, enjuiciándolos, estaba sirviendo a Dios, pero tal cosa pues no era cierta. O sea, podemos nosotros tener una convicción y a la vez estar equivocados en esa convicción, y con el tiempo nos damos cuenta de que en realidad esa convicción que teníamos estaba equivocada. Yo, por ejemplo, he pasado mucho tiempo, bastante tiempo, en contra de Dios, haciendo cosas malas en contra de Dios. Pues, por decirlo así, no estaba cegado, que conste. Todo lo que decía en contra de Dios pues estaba pensado, maquinado, y sin embargo lo hacía. ¿Pero por qué razón lo hacía? Porque a pesar de todo, yo consideraba que estaba haciendo lo correcto, que yo estaba haciendo lo correcto, pensando que Dios estaba equivocado, pero al final del día Dios siempre tiene la razón. Y llegado el momento, nos va a hacer ver la razón de acuerdo a lo que es su voluntad y no la nuestra. De igual forma estaba Pablo, cazando cristianos porque pensaba que él tenía la razón en lo que estaba haciendo y sirviéndole a Dios. No obstante, era un error. Entonces, dice la escritura que Jesucristo se le presentó y Pablo le preguntó: ¿qué quieres de mí, Señor? Estaba reconociendo quién era el que estaba enfrente de él en ese momento. Y estaba reconociendo que no era cualquier persona el que estaba enfrente de él. Ahora, ¿qué significa? Bueno, más bien, veamos qué significa realmente el nombre de Pablo, que quien hasta ese momento era Saulo, conocido como Saulo de Tarso. Saulo es un nombre que significa de quien todos hablan bien. O sea, era un nombre para sentirse orgulloso realmente. Después de que Jesucristo lo llamó camino a Damasco, ya Saulo no era Saulo de Tarso, pasó a llamarse Pablo. ¿Qué significa? Pequeño. O sea, después de ser un hombre cuyo nombre era sinónimo de grandeza, pasó a ser pequeño, porque eso significa Pablo.
Cuando nosotros nos volvemos a Jesucristo, pues lo que nosotros consideramos grande se convierte en pequeño. Básicamente nuestro orgullo es minimizado. Y es lo que muchas veces no nos deja servirle a Dios, nuestro orgullo. Recordemos de que el orgullo fue básicamente lo que hizo caer a Satanás, Lucifer. Cuando él se enorgulleció y dijo que él se iba a sentar en el trono de Dios, que iba a subir a la montaña alta y se iba a sentar en el trono de Dios y él iba a ser Dios. Ahora, ese mismo orgullo es el que a nosotros nos carcome y muchas veces no nos deja pensar correctamente, porque pensamos de que nuestras acciones son correctas en comparación a las decisiones que Dios toma. Pero tal cosa es falsa. Nuestras decisiones nunca van a ser mejores que las que Dios toma. Recordemos eso siempre, que si Dios nos ha elegido, aunque nosotros nos desviemos, Él va a encontrar la forma en su momento de hacer que volvamos a Él una vez más y de la forma correcta. Así es que Pablo en ese momento ya no era Saulo de Tarso, ya era Pablo. Era pequeño su nombre. Entonces, Pablo fue llamado directamente por Jesucristo con una misión. Recordemos que Pablo hasta ese momento no era apóstol. En ese momento fue llamado apóstol por Jesucristo. Fue nombrado directamente por Jesucristo como su apóstol. Apóstol es alguien enviado con un mensaje específico. Y en este caso el mensaje que Pablo iba a llevar iba a ser el mensaje de salvación, cuyo mensaje sería transmitido para toda la humanidad a través de la Biblia. Podemos contar en ese tiempo 13 cartas escritas en el Nuevo Testamento por el apóstol Pablo. Es decir, Pablo, él dice que él fue el último de los apóstoles y como un abortivo. O sea, en ese tiempo no podemos ver más apóstoles. Solamente vemos un apóstol y es Pablo, el último apóstol. Hubo otros apóstoles que ya no eran apóstoles nombrados por Jesucristo. Pongan atención. Pablo era el último apóstol nombrado por Jesucristo. Hubo otros apóstoles que no fueron nombrados por Jesucristo. Ya no eran apóstoles de Jesucristo, sino que eran apóstoles de la iglesia. Pero en ese tiempo no hay apóstoles así con todo el sentido de la palabra apóstol, como en aquel momento. ¿Por qué razón? Porque en ese tiempo no hay nadie que haya visto personalmente a Jesucristo, nadie que haya sido nombrado personalmente por Jesucristo, nadie que se le haya dado esa misión directamente por Jesucristo, por su boca. Pablo fue el último. Entonces, pensemos nosotros por un momento. ¿Qué de aquella gente que dice que es apóstol y profeta en ese tiempo? Eso es la vanagloria de las personas, la vanidad que los hace ver cosas que no son y donde no son. ¿Queremos profecía? Busquemos en la Biblia. ¿Queremos la verdad? Busquemos en la Biblia. Porque en ningún otro lugar vamos a encontrar la verdad. Ningún libro de ciencia nos va a mostrar la verdad. Ningún científico nos va a mostrar la verdad. Solamente la Biblia. Así es que si queremos saber la verdad, busquemos las Sagradas Escrituras. Podemos ver en este tiempo que hay muchas profecías que ya se cumplieron y otras que están por cumplirse, especialmente la profecía sobre la semana 70 de Daniel. Pero vemos a nuestro alrededor pues como la gente se ha trastornado, como la gente se ha corrompido y llevado el pecado a su máximo exponente. A tal grado que, por ejemplo, en México, AMLO ya autorizó que los niños en las escuelas pueden usar un uniforme, digamos, que los niños pueden usar uniforme de niñas y las niñas pueden usar uniforme de niños, y es legal. Entonces, ¿a qué punto estamos llegando en este mundo? La misma humanidad se está llevando a su propia destrucción. Acá en Estados Unidos, por ejemplo,
en New York, hay un problema serio y grave. Que en las high school, en las escuelas, entonces se ha prohibido que los niños tengan Biblia, que se les lea la palabra de Dios, de parvularia al grado 6. Entonces, pero ¿qué si se les permite? Pongan atención. Lo que se permite es que sí tengan libros satánicos. O sea, ¿cómo está la mente retorcida que no se les permite tener una Biblia, pero sí se les permite tener un libro satánico? Los niños se están adoctrinando desde pequeños con lo que es el satanismo, el ocultismo. ¿Por qué razón? Porque las sectas religiosas satánicas de este país han exigido sus derechos. Dicen ellos que tienen derechos, así como los cristianos tienen derecho a exponer su palabra de Dios libremente. Ellos también tienen derecho de exponer el satanismo libremente en las escuelas. A ese grado de corrupción hemos llegado. Así que considero de que estamos en un tiempo en el que esa corrupción está llegando hasta Dios, y que Dios está viendo tierra, la humanidad, viendo cómo estamos de corruptos. Digo estamos porque yo mismo me incluyo. Puedo estar enseñando, pero mientras tenga este cuerpo pecaminoso, puedo ver, oír, decir, sentir. No estoy libre de pecado. No, estoy enseñando porque realmente es necesario que enseñe. Y porque realmente es necesario que tome mi lugar. El lugar que Dios puso para mí. El lugar que yo he estado rechazando por mucho tiempo. Al igual que el apóstol Pablo. Por esa razón decidí enseñar sobre el libro de los Gálatas. Porque al igual que Pablo, yo estaba equivocado por mucho tiempo. Pablo tomó su lugar. Ahora yo estoy tomando el mío. Quiero que entiendan algo. El mensaje que el apóstol Pablo llevaba, o se le ordenó en ese momento llevar, era el mensaje de salvación. El evangelio. Y el evangelio no es hagan buenas obras para salvarse. El mensaje del evangelio no es bautícense para salvarse. El mensaje del evangelio no es congréguense para salvarse. Porque todo eso son obras. El mensaje del evangelio se encuentra en el libro de Efesios. El libro de Efesios capítulo 2 versículos del 1 al... Efesios capítulo 2 versículos del 8 al 9. ¿Qué dice Efesios capítulo 2 versículos 8 y 9? Dice, porque por gracia sois salvos. Se los voy a leer textualmente para que después no haya malos entendidos en cuestión de que yo lo he expresado mal. Si lo leo textualmente, es creíble, porque no estoy agregando o quitando nada en cuestión de lo que realmente es el mensaje del evangelio. Y dice Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Esto es el mensaje del evangelio. Esto es el mensaje que a Pablo se le dio para ir a anunciar a los pueblos de ese tiempo, que ha abarcado hasta este tiempo. Estamos en el tiempo de la gracia, señores, y bendito Dios se nos permite hablar del evangelio. No libremente, realmente en este país ya no es libre para uno poder enseñar lo que es el evangelio. Para nada, hablar de la Biblia acá ya no es libertad. Pero bendito Dios que aún se puede decir que somos un poco libres. Entonces dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Por qué no es por obra? Porque si yo pudiera salvarme por obras, podría llegar al cielo el día que yo muera y vaya allá, llegar con el cuello arriba así, y me pregunte el Señor Jesucristo: Franklin, ¿por qué motivo yo debo dejarte entrar al cielo? Yo podría decir: Señor, bueno, yo hice buenas obras, yo me bauticé, yo ayudé a pasar la calle a la señora cuando estaba el tráfico pesado y necesitaba ella cruzar la carretera, o yo le di galletas a aquel mendigo que estaba en la terminal. O sea, yo podría sacar una y mil cosas que yo he hecho,
Pero si le digo todas mis excusas al Señor Jesucristo, a la hora de presentarme ante Él y que me pregunte, Franklin, ¿por qué debo dejar de entrar al cielo? Pues viene Él, toma todas mis buenas obras, las pone en la balanza, las pesa y pesa su sacrificio. Pero con mis buenas obras en ningún momento van a pesar más que su sacrificio. Pues lo que Él me diría es, Franklin, más tus buenas obras, vas para el infierno porque no llegaste al valor correcto en cuestión del peso para tu salvación. Entonces, para que se entienda mejor la gracia, les voy a dar un ejemplo. Este ejemplo es como cuando yo recuerdo cuando iba a parvularia, primer grado, segundo, cuando nos enseñaban a sumar, restar, dividir, que las maestras utilizaban unos palillos para mostrarnos gráficamente cómo era la operación matemática que nosotros necesitábamos aprender. Ahora, de esta forma quiero enseñarles lo que es la salvación, cómo se obtiene la salvación realmente, y es única y exclusivamente por fe. Por ejemplo, si yo voy donde un amigo y le digo, amigo, toma $10, te los voy a regalar. ¿Qué es lo que mi amigo tiene que hacer únicamente para obtener esos $10? Lo único que mi amigo tiene que hacer para obtener esos $10 es creer que en verdad se los estoy obsequiando. Porque en ningún momento le he dicho, mira amigo, necesito que trabajes para mí para que te ganes los $10. No. Lo único que tiene que hacer él es extender su mano y recibir esos $10. Pero es un regalo, no es un premio por algo que él haya hecho, sino que se los estoy regalando gratuitamente. De la misma manera que Dios nos regala a nosotros la salvación gratuitamente, no por ninguna obra, porque ni una sola de nuestras obras puede ser suficiente para ganarnos lo que es el regalo de la salvación. Bendito Dios que podemos obtener la salvación de esa forma, porque de otra forma sería demasiado difícil para nosotros viviendo en este cuerpo pecaminoso. Bendito Dios que Jesucristo murió y pagó por nosotros en la cruz del Calvario, pero también resucitó al tercer día, venciendo la muerte y con eso triunfando sobre el pecado a favor de nosotros. Mi consejo de hoy es: crean en Jesucristo, pongan su fe en Jesucristo como su único y suficiente Salvador y reciban gratuitamente el regalo de la vida eterna. No intenten ganarlo por sus buenas obras, ni por asistir a la iglesia, ni por bautismo. Como lo dije anteriormente, yo no vengo a hablarles sobre una congregación específica, porque no traigo el mensaje de ninguna iglesia de esa tierra. Mi mensaje es de Jesucristo. Porque, para que no confundirlos, el mensaje es de Jesucristo, porque es Él quien quiere salvarlo. Quiere librarlos de esos juicios que vienen, que se acercan, que ya están sobre nuestras cabezas. Sean inteligentes y piensen. En los días de Noé, la gente se burlaba porque Noé decía, el diluvio viene, el diluvio viene. Pero la gente se burlaba de él y sus hijos. Pero cuando menos se acordaron, en el momento menos pensado, vino el diluvio, la puerta del arca se cerró y ya no hubo oportunidad para que nadie se salvara. Ahora en ese tiempo, el objetivo es ese, que ustedes pongan su fe en Jesucristo para cuando Él decida venir por la iglesia, tengan ustedes también una oportunidad. Tengan la oportunidad de librarse de lo que es los juicios del Apocalipsis. Esto ya está encima de nosotros y el tiempo se está acabando. Así que mi consejo para ustedes, que me vean, escuchen y presten atención a los tiempos de Jesucristo. El calendario ya está, el reloj ya está activo. Y el fin de este mundo como lo conocemos está por llegar. Este ha sido mi mensaje de hoy. Continuaremos con lo que es la lección de Gálatas capítulo 1, versículos del 1 al 5 en el próximo video. Y pues
Dios los bendiga. Hasta el momento solo hemos visto Gálatas capítulo 1, versículos del 1 al 2. Quedamos pendientes con tres versículos de esta lección. Dios los bendiga. Y espero mi mensaje, mi consejo en cuestión de que ustedes necesitan una relación con Dios, necesitan no solo ir a la iglesia, sino que lo que necesitan realmente es tener una relación con Dios por medio de Jesucristo. Porque al igual que Pablo era un religioso, él no tenía una relación con Jesucristo hasta que él se le presentó y le dijo que tenía una misión. Hasta entonces, solo hasta entonces, él pudo tener una relación con Dios a través de Jesucristo. Ahora, mi consejo para ustedes es, si van a una iglesia, no solo vayan a una iglesia, tengan una relación con Él, búsquenlo, oren, háblenle con confianza. Y pues, ese es mi consejo, búsquenle, crean en Él como su único y suficiente Salvador personal, porque el tiempo está encima de nosotros. Cada segundo, cada minuto, cada día que pasa, está más encima de nosotros. Y ya lo he dicho anteriormente, estamos como en los días de Noé, que la gente se burlaba de Noé, pero cuando menos se acordaron, llegó el diluvio y acabó con todo. Dios los bendiga.